Raquel debe ir presa cuanto antes. Eso es lo que todos queremos. Sí. Necesitamos atraparla con las manos en la masa. Necesitamos que intente un nuevo crimen. ¿Contra Blanca Guerrero? Sí, así es. Y tenemos un plan para atraparla. Como ustedes ya saben, Luciana será la nueva Blanca Guerrero. Luciana es detective privado. Trabajé para la policía mexicana durante 2 años. Finalmente decidí independizarme. La misión para la que me contrató Adriano me tiene muy entusiasmada. Sí, pero ¿poner en peligro tu vida? En este momento Raquel Altamira debe estar buscando a Blanca Guerrero para matarla. Y me encontrará, pero yo voy a estar lista para meterla tras las rejas. Raquel se va a dar cuenta que le tendimos una trampa. Por eso hay que hacer las cosas bien. Todo tiene que estar muy bien pensado. Ay, a mí se me pone la piel de gallina. Eres muy valiente, muchacha. Adriano me contó todo lo que has pasado para encontrar el paradero de su hijo. Pues sí, pero es que falta hacer muchas cosas. Por el momento solamente hemos dado, no sé, tropezones. No. Tú has hecho grandes avances. Tienes la confianza de Raquel, o por lo menos su interés. Ahora lo único que necesitamos es darle un empujón para hacerla caer. Por fin tocas el timbre. Vamos a celebrar como merecemos. ¿Y se puede saber qué vamos a celebrar? Arnaldo recuperó unas grabaciones que me ponían en peligro. ¿Qué grabaciones? Algo que hizo el tuerto en mi contra. Mentiras de un tipo que solo quiso salvar su pellejo como los cobardes. Ahora solo me queda encargarme de un asunto. ¿Cuál es ese asunto? No sé si pueda confiar en ti, Rafael. Debes saber que no tolero las traiciones. Raquel, yo ya te demostré que soy leal a ti. Además, te puedo ayudar con ese asunto pendiente. Necesito que Blanca Guerrero salga de mi vida y de la de mi familia para siempre. Pero yo aprecio a Blanca, es una buena chica. Ay, una buena chica. Me amenazó y anda diciendo cosas muy feas a mi hijo Jorge. No hablo de asesinarla, Rafael. Solo de enviarla lejos, muy lejos. A ella y a toda su familia para siempre. No entiendo. ¿Quieres que vaya al restaurante a buscar tu teléfono? No, Cristóbal, te digo que en el coche lo traía porque hice una llamada. Y está muy raro porque lo único que estaba ahí era Ramón. Digo, no quiero juzgar, pero ¿no se lo habrá robado? No, ¿por qué lo haría? Bueno, no sé, digo, es un aparato caro y es la única explicación que le encuentro. Bueno, déjale pregunto a Catalina. No, mira, ya déjalo. Mira, si no está en el coche, quiere decir que lo perdí. Ya ni modo. Ya al ratito lo reporto. ¿Ramón? ¿Ramón qué? Mariana, Ramón está aquí. Ramón vino a esta hora a ver a Catalina. ¿Ramón, qué haces aquí? Catalina, hola. Disculpa, no quería ser inoportuno porque sé que no son horas para venir, pero... De hecho, te abrí la puerta, pero la verdad es que no entiendo qué haces a esta hora. ¿Quién te dio mi dirección? Es que Mariana me la dio, me mandó en un taxi, a él le dio la dirección. Lo que pasa es que al parecer se confundieron de teléfonos y pues aquí está el tuyo. ¿Mi celular? Ajá. Si queremos que Raquel actúe rápido, Blanca tiene que hacerle una nueva llamada y tú, como Victoria, le vas a dar las pistas de dónde encontrarla. ¿Quieres que yo, como Victoria, lleve a Raquel hasta donde está Luciana? Exactamente. O sea que todos vamos a correr peligro. Cálmate, Domingo. A ver, Raquel ya me odia lo suficiente. Ahora falta demostrarle mi poder. Yo creo que podemos demostrarlo con Eduardo. ¿Y cuál es tu idea?
Eduardo tiene que saber la clase de mujer que es su madre. Y ya que yo no puedo abrirle los ojos, la hija de Memo puede hacerlo. ¿Y Eduardo es? El hijo de Raquel Altamira. Es un hombre demasiado bueno para aceptar que su mamá es una asesina. Pues sí, pero para cualquier persona es difícil llegar a creer eso de su madre. Pues yo como Victoria no puedo poner a Eduardo en contra de Raquel. Pero tú como Blanca sí lo puedes hacer. Será un placer ayudar. Bienvenida al equipo, Luciana. Abuelo, perdón si interrumpo, pero quería preguntarte algo. Dime, Eduardo, no me interrumpes. Siéntate. Gracias. ¿Tú alguna vez has desconfiado de mi mamá? ¿En qué sentido? Es que ya no sé ni qué pensar de ella. Las dudas me están matando. Las dudas hay que callarlas cuando se trata de una madre o de una hija. Uno debe de confiar en la gente de su sangre, de cualquier rumor. Entonces tú sí has dudado de tu hija. Basta, muchacho. ¿Tú crees que mi mamá pudo ser capaz de hacerle algo a Memo? No, por supuesto que no. Raquel es una cristiana y estamos hablando de la vida de un hombre bueno. Yo tampoco quiero creerlo, abuelo. Porque si mi mamá resulta ser una asesina, no sé si pueda perdonarla. 10 minutos. ¿Qué se cree ese tipo? Sí, Mariana, perdona el error. Yo mañana te lo llevo de regreso. Gracias y buenas noches. ¿Por qué Mariana habrá tomado mi teléfono, Pasa muy seguido con esos teléfonos inteligentes. Como todos son iguales. Yo por eso, mira, tengo este ladrillote que nunca me da problema. Ah, caray. Bueno, me despido. Que tengas bonita noche. Muchas gracias, Ramón. Y qué pena haberte desviado de tu camino. No, de verdad que... Te consigo un taxi, yo te lo pago. No, de verdad, Catalina, no es necesario. Claro que es necesario. Es más, yo no sé por qué Mariana te hizo venir hasta aquí. Me lo debiste haber entregado mañana o llamar. Catalina, de verdad, no te preocupes, está bien. Yo... mira, además es un buen pretexto para verte de nuevo, ¿no? En camisón, por favor. Bueno. Espérame un segundo. ¿Qué significa esto, Catalina? ¿Y tú no que tenías novia? ¿Se están burlando de mí? Traje esto para que celebremos lo bien que la pasamos. Raquel, eres una mujer apasionada, hermosa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El sueño de cualquier hombre. Raquel, ¿te puedo hacer una pregunta? Las que quieras. No sé si te voy a contestar, pero pues tú las puedes hacer. ¿Por qué escondes el nombre del hijo de Adriano? ¿Quién es? ¿Qué te importa? Me da curiosidad que te interese tanto esconder su nombre. Escondo su nombre porque simplemente lo odio. ¿Por qué? Porque él nació del amor de Adriano y mi hermana. Y esa relación arruinó la vida de toda mi familia. ¿Tú sabes dónde está ese niño? ¿Tirado por ahí? ¿Quién sabe qué destino le tocó? Contéstame, Ramón. ¿Se están burlando de mí? Por favor, Cristóbal, cálmate. Yo nada más vine a traer el celular que Mariana se llevó por equivocación. ¿Mariana o tú, ladrón de porquería? Ya basta, Cristóbal. Ah, ¿lo estás defendiendo? No puede ser que seas tan cínica. Mira cómo te encontré. Cristóbal, ¿no estarás pensando que entre Catalina y yo existe algo? No, claro que no estoy pensando. Obviamente confío en mi mujer. Lo único que sé es que eres un muerto de hambre y me quieres quitar a mi mujer, pero no sabes con quién te estás metiendo. Bueno, ya cállate, por favor, Cristóbal. No le hables de ese modo a Ramón, que solamente vino a entregarme mi teléfono y ya. ¿Sí? Sí, claro. Qué buena excusa, qué buena excusa. A ver, ¿tú qué robas? ¿Teléfonos o mujeres? O las dos. Vete ahora mismo de mi casa, ¿eh? No tienes derecho de hablarle de esa manera a Ramón. Vete. Catalina, el que no tiene que ver nada aquí soy yo. Yo mejor me paso a retirar. ¿Me puedes explicar qué diablos te está pasando?
qué está pensando ahora mi Cenicienta? Nada. Y en mucho, porque son tantas cosas. Hoy al ver cómo te miraba ese muchacho y cómo lo mirabas tú, me di cuenta que terminar esto va a ser tan difícil como intentar separar a Romeo de Julieta. Hay que dejar el romanticismo, Domingo. ¿Tú no crees que cuando Eduardo sepa la clase de víbora que es su madre, quizá te perdone por mentirle y decida estar contigo? Escúchame. Yo nunca voy a poder estar con Eduardo. Más te vale que te olvides de esa idea. Es que se ven tan hermosos los dos juntos. Eduardo no va a poder estar con la mujer que mandó a la cárcel a su mamá. Y yo no voy a poder estar con el hijo del asesino de mi padre. Nunca. Vas a tener que disculparte con Ramón. Lo humillaste horrible y él solamente había venido a hacerme un favor. Estas no son horas de hacer favores. Ese idiota lo que quiere es otra cosa. ¿No te das cuenta? Le robó el teléfono a Mariana solamente para tener una excusa. Basta, Cristóbal. ¿Qué no te das cuenta que la única que ofendes con tus dudas es a mí? El teléfono que trajo es mío. ¿Qué te está pasando, Cristóbal? ¿Nunca antes habías dudado de mí? Es que no estoy dudando de ti, estoy dudando de él. ¿Tú no te das cuenta cómo te mira? Mira la hora que es. Ramón solamente está tratando de ser amable y agradecido por las oportunidades que le hemos dado. Es solo un amigo. Si dices que confías en mí, termina con esto de una vez. Tienes razón. No sé qué me pasó, me enloquecí. Perdona. Por favor, Ramón, no te vayas. Catalina es lo mejor. No me gusta estar en un lugar donde no soy bienvenido. Ya escuchaste lo que tu novio piensa de mí, que soy un ladrón. Cristóbal estaba confundido, cegado por los celos. Discúlpalo, de verdad fue un malentendido. Un malentendido. Pues yo no enfrento un malentendido agarrando a la gente así como él me agarró a mí. Mira, Ramón, tú has hecho un excelente trabajo. Y Cristóbal está nervioso por nuestra boda. Por favor, trata de entender. Mira, Catalina, puedo entender, pero no disculparlo. La prepotencia es algo que no tolero, ¿sí? Y Cristóbal me humilló de una manera que nunca nadie lo había hecho. Cristóbal siempre ha sido inseguro por culpa de su madre, pero no es una mala persona. Y lo que dijo ayer, te juro que no fue de corazón. Inseguro. Ahora vas a decir que un tipo como yo le despierta inseguridades, por favor. Bueno, pues a decir verdad, estoy casi segura que alguien más le está metiendo ideas en la cabeza. ¿Cómo? ¿Quién querría hacer algo así? ¿Por qué? No sé, Ramón, pero yo necesito que me expliques bien cuál fue el enredo con ese celular. ¿Estás desconfiando de Mariana? Sí. Aquí está tu celular y ahora te pido que por favor te alejes de Ramón Valenzuela. Yo apenas si lo conozco. Y a mí no es a la que va a visitar a altas horas de la noche. Ese desgraciado es un aprovechado y Catalina es una ingenua. Ay, Cristóbal, por favor. Perdóname que te diga esto, pero aquí el único ingenuo eres tú. ¿Ingenuo? A ver, tú insistes en que Catalina y Ramón tienen algo. Mira, yo no sé si ya lo tienen, lo tuvieron o van a comenzar algo, pero estoy segura que tu noviecita no es la santa que tú crees. A ver, escúchame. Si Ramón hace algo, eso no es mi problema. Yo confío en Catalina. Ella nunca me ha fallado. ¿Cómo de que no? ¿Y entonces por qué se la pasa inventando excusas para encontrarse con ese fotógrafo? Te dije que ella fue la que me lo recomendó, ¿no? A ver, ya basta, por favor, Mariana. Pues, ¿qué? ¿Qué quieres que haga? Catalina fue la que te mintió. Ella te dijo que yo había contratado a Ramón por coincidencia. Y tú solito fuiste el que me dijo que él la estaba viendo de una manera muy particular. Y ahora me dices que esto es mi culpa, que estoy comenzando yo con esto. Catalina es mucho mejor que yo. Y si estoy viendo cosas es porque una parte de mí se siente culpable. Pues yo no me siento culpable. Porque aunque tú no quieras verlo, anoche yo confirmé que Catalina seguramente ha hecho con Ramón muchas más cosas que tú conmigo. Señora. Supongo que tienes el teléfono. Sí. Pero el chip con la información no está en ningún sitio. Las estrellas brillan más si estoy contigo y por fin las cosas llegan al destino con un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Ni
me doy.